Amazonía, donde sobrevivir no es suerte, es conocimiento. La Amazonía no es solo una selva, es uno de los sistemas vivos más complejos del planeta, capaz de albergar una biodiversidad incomparable y de regular el equilibrio climático a escala continental. En ese entorno extremo, donde cada error puede ser fatal, existen pueblos indígenas que no solo sobreviven, sino que han aprendido a interpretar cada señal del bosque. Los Waorani en Ecuador conviven con el jaguar, uno de los depredadores más silenciosos y letales. No lo enfrentan con fuerza, sino con conocimiento, leen sus huellas, anticipan sus movimientos y entienden su comportamiento como parte del equilibrio natural. Más al norte, los Yanomami, entre Brasil y Venezuela, comparten territorio con la anaconda, una serpiente que no persigue, sino que espera. Su supervivencia depende de la vida en comunidad y de la lectura precisa del río antes de entrar en él. En Brasil, los Kayapó habitan ríos donde vive el caimán negro. En la oscuridad, no confían en la vista, sino en las señales del agua. Cada movimiento, cada vibración, puede revelar la presencia de un depredador invisible. En la frontera entre Perú y Brasil, los matsés enfrentan un peligro distinto, las pirañas. No son monstruos constantes, pero bajo ciertas condiciones pueden volverse extremadamente peligrosas. Su estrategia no es reaccionar, sino evitar que el riesgo sea activo. Finalmente, los Aba-Guajá, uno de los pueblos más amenazados del mundo, sin embargo, el mayor depredador no es animal. Es invisible en comparación, pero devastador en sus efectos, la deforestación, la minería ilegal y la invasión humana. En pocas décadas, han causado más daño que cualquier criatura de la selva. Estos pueblos no representan el pasado. Representan una forma de conocimiento profundo que está desapareciendo. Y con ellos, se pierde una manera de entender el mundo donde sobrevivir no es dominar la naturaleza, sino aprender a convivir con ella. La Amazonía es uno de los lugares más extraordinarios y, al mismo tiempo, más implacables del planeta. En una sola hectárea puede concentrarse una diversidad de vida comparable a la de regiones enteras. No es simplemente un bosque, es un sistema vivo que regula el clima, el agua y el equilibrio de todo un continente. Y aún así, hay personas que lo llaman hogar. No se trata de exploradores ocasionales ni de supervivientes de televisión. Son pueblos enteros que llevan siglos viviendo en un entorno donde el más mínimo descuido puede tener consecuencias irreversibles. Aquí, sobrevivir no es resistir, es comprender. En la Amazonía ecuatoriana viven los Waorani, un pueblo que ha aprendido a convivir. Más al norte, en el territorio Yanomami, el peligro no siempre está en tierra. En los ríos habita la anaconda, una serpiente que no necesita perseguir. Permanece inmóvil, esperando el momento exacto. En ese entorno, entrar al agua sin preparación es un riesgo real. Por eso, los Yanomami observan antes de actuar. Analizan la superficie, los movimientos del entorno y las señales más sutiles. Pero su mayor fortaleza no es individual, es colectiva. Viven en comunidad porque en la selva, sobrevivir solo es casi imposible. En Brasil, los Kayapó enfrentan otro tipo de amenaza, el caimán negro. En aguas oscuras, donde la visibilidad es mínima, el peligro no se ve, se percibe. Una leve alteración en la superficie puede indicar la presencia de un animal de cientos de kilos. Por eso, han aprendido a interpretar el lenguaje del agua. No reaccionan al ataque, evitan que ocurra. Más al oeste, en la frontera entre Perú y Brasil, los matsés conviven con las pirañas. A diferencia de los depredadores naturales, este no forma parte del equilibrio. No respeta ciclos ni límites. La deforestación, la minería ilegal y la invasión de territorios han alterado en pocas décadas lo que la naturaleza tardó millones de años en construir. Ríos contaminados, selvas fragmentadas, comunidades desplazadas. El mayor depredador no tiene colmillos ni garras. Pero es el único que destruye sin necesidad de sobrevivir. Y aún así, estos pueblos siguen ahí. No porque el entorno sea más fácil, sino porque han aprendido a leerlo mejor que nadie. Han desarrollado una forma de conocimiento que no está escrita, pero que se transmite de generación en generación. No viven contra la selva.
Viven con ella. Y mientras el mundo avanza sin detenerse, quizá la pregunta no es cómo sobreviven ellos, sino que hemos olvidado nosotros.